Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando, dependiendo de dónde nos estén viendo. Bienvenidos, feliz semana a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes. Les saluda Eleanor Roquet de parte de todo el equipo del Instituto Español de la Bolsa. Por supuesto, para mí es un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Escríbanme por la sección de preguntas desde dónde nos están viendo, desde donde nos están escuchando, porque quería empezar esta semana. Antes de iniciar este webinar, estaba hablando un poco con Carlos sobre lo que vimos el fin de semana. El fin de semana vimos nuevas restricciones, especialmente aquí en Europa. En el caso de España ya se inició lo que es el toque de queda, o como decía el jefe de gobierno, la restricción de movilidad nocturna para de alguna manera atacar esta segunda ola del COVID. Además de eso, estamos a días, estamos muy cerquita de lo que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya estamos en los últimos días de campaña, últimos días que siempre son muy importantes porque determinan lo que finalmente va a pasar ese día de elecciones. Entonces vemos esos dos elementos importantes. Esta semana también se esperan datos importantes de lo que son empresas. Así que bueno, vamos viendo entonces cómo viene esta semana, qué nos trae a nosotros en los mercados y siempre aquí con nuestros expertos revisando y ofreciéndoles a ustedes la mejor información. Por aquí nos escriben, por aquí nos van saludando y nos van escribiendo desde donde nos ven. Sabemos que tenemos muchas personas de Europa, tenemos a muchas personas también de América Latina. En Chile también vimos importantes acontecimientos el fin de semana. Así que nada, es cuestión de estar atentos de lo que son las noticias y por supuesto nuestros análisis. Para darles el repaso que siempre les doy, porque siempre tenemos a nuevas personas que se unen a nuestros encuentros. Como ven en la página del Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito, tenemos en la parte superior a la derecha un banner que siempre nos va a hablar del próximo webinar completamente gratuito. Estamos haciendo al menos un webinar a la semana a los que ustedes pueden inscribirse y debatir, estar escuchando a los expertos. Siempre vamos a dar una visión del insight de los verdaderos expertos de cómo se está moviendo el mercado y qué podemos esperar para los próximos días. También tienen en la parte izquierda un cuadrito en donde hablamos del próximo webinar. El próximo encuentro que vamos a tener va a ser el día miércoles. Este es un encuentro muy especial. Si nos están viendo y no se han inscrito, les pido que corran a hacerlo al terminar este encuentro porque es la primera vez que vamos a tener a Daniel Lavecchia. Daniel Lavecchia es un trader de Italia específicamente. Es un trader que va a presentar por primera vez en español su método. Este es un método súper fácil de entender y que ustedes pueden replicar y que funciona en atentos, funciona en acciones, funciona en materia prima y funciona en divisas. Ya saben, si están en alguno de esos mercados, acciones, materia prima o divisas, les recomiendo que se unan a este webinar el día miércoles a las 18:30, 28 de octubre, 18:30 hora España. Y allí van a escuchar por primera vez en español a Daniel Lavecchia. Él mismo creó este método y de verdad se los recomiendo. No lo dejen para última hora. Sabemos que siempre estamos enviando las invitaciones, pero que estos eventos tienen una cantidad de invitaciones limitadas por cuestiones, por supuesto, de tecnología, de atención. Así que háganlo ya. Les voy a dejar por la sección de preguntas, les voy a enviar a todos el link para aquellos que no se han registrado, que se registren ahora mismo, para que tengan la oportunidad de escuchar a este grande de los mercados por primera vez con el Instituto Español de la Bolsa. Viene con este webinar el método infalible para ganar en todos los portafolios, así que no se lo pierdan.
Seguimos entonces con el recorrido de la página web del instituto. Para que tienen información de suscripciones y de las formaciones que tenemos activas en este momento. En este momento estamos ofreciendo otro más que no esté allí porque es exclusivo para clientes VIP del instituto. Sin embargo, también pueden preguntarnos a través del correo electrónico. También tenemos uno específico de análisis técnico y otro para aquellas personas que se están iniciando apenas en los mercados. Tenemos nuestros artículos de Bolsa Magazine que por supuesto súper interesantes. Siempre en las mañanas estamos publicando el comentario de Gervino. Gervino es uno de los traders más reconocidos y más queridos de Europa y siempre nos habla de su visión de los mercados. Así que si quieren revisar un excelente análisis de los mercados, les recomiendo a Gervino. Por aquí abajo también tienen más información de nuestros servicios. Y por último, por aquí tienen las noticias del mercado que seguro les interesa, iniciando cada día con el comentario de los mercados e información que tienen que estar atentos. Por ejemplo, el día de hoy publicamos este que ven por aquí, un resumen de lo que sería lo que podemos esperar el día de hoy, cómo cerró la semana. Por ejemplo, lo que les comentaba, esta semana casi 170 empresas van a presentar resultados, así que vamos a tener una semana súper concurrida. Ya tenemos informes de algunas empresas, estamos esperando por otros. Tecnológicas, estamos muy pendientes. Microsoft mañana, Apple mañana y Facebook, Alphabet, Amazon y Twitter lo harán el jueves. También tienen el calendario económico súper importante. Y bueno, básicamente eso es un resumen rápido de lo que es la página del instituto que los invitamos siempre a visitar. El día de hoy iniciamos la semana con una publicación también en nuestras página aliada de FXMAC y también publicamos en Investing en español. Así que iniciamos la semana repartiendo conocimientos, repartiendo información completamente gratuita y que espero que estén disfrutando y aprovechando para invertir y hacer sus operaciones de trading. Así que bueno, a lo que vinimos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que ustedes mismos nos han solicitado, que es la diversificación. Por aquí estoy leyendo sus respuestas también al mismo tiempo. Muchas personas de España, muchas personas de América Latina, varios países de América Latina por aquí. Muy variado entonces las personas que nos están escuchando, como nos gusta, personas de distintas partes del mundo conectadas con un solo objetivo, el de tener más cultura financiera para lograr sus objetivos. Así que bueno, a eso vinimos y para eso estamos aquí. Vamos a hablar entonces hoy de la diversificación del mercado bursátil y Forex. Y para eso, como siempre, tenemos a uno de los grandes expertos de los mercados, Carlos Guayara. Carlos Guayara es trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa y ha dedicado toda su vida profesional a estudiar mercados. Gracias a eso tiene una vista increíble, se dedica al estudio de los contextos y hace unos análisis de lujo. Las personas que están suscritas a su servicio, el servicio de Green Forex, lo saben y ya lo comentan, tienen esa prueba gracias a ese servicio que brinda junto al resto del equipo Green Forex. Así que él hoy nos va a explicar cómo él, como trader experto profesional, diversifica en mercado bursátil y Forex. Así que Carlos, ¿estás por aquí? Claro que sí, Leonor, por favor, confírmame que me estás escuchando bien. Te escuchamos súper bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén acompañando. Para mí, como siempre, es un honor estar en este webinar con ustedes. Ya vamos casi ya pasamos, de hecho, el año de estar celebrando este webinar, entonces definitivamente es algo que nos llena de orgullo y que nos pone muy contentos. Muchísimas gracias como siempre a Leonor Roquet, a todo el Instituto Español de la Bolsa, porque definitivamente son los que hacen todo el esfuerzo administrativo y todo lo que hace falta para poder estar acá con ustedes el día de hoy. Como ya varios de ustedes saben,
Yo soy director de trading de la empresa Intrades, una de las compañías que se encargan de ayudarle a las personas y darles más herramientas para que puedan eh, entrar a los mercados de una forma mucho más sencilla. Definitivamente es algo fundamental. En el mercado bursátil hay muy buenas opciones para diversificar fuentes de ingresos, pero tenemos que hacerlo con la mejor información y los mejores recursos que hay a nuestro alcance. Así que les doy la bienvenida a todos. Hoy tenemos un tema supremamente interesante. Si conocen a alguien que le pueda ayudar, que le pueda servir, todavía tenemos un par de minutos para que puedan conectarse, así que corran a enviarle el link. Y bueno, vamos empezando como siempre a revisar nuestra agenda de la sesión de hoy. Como siempre vamos a empezar eh, haciendo un análisis del mercado, lo que viene pasando en las principales bolsas, en los principales tipos de activos a nivel mundial. Después vamos a entrar ya en nuestro tema central definiendo primero qué es diversificación. De ahí nos sale un tema que es muy conexo, que tiene que ver con la correlación. Vamos a ver algunos pros y algunas contras que tienen la diversificación. Vamos a ver qué tipos de diversificación en el mercado y por último vamos a ver algunas recomendaciones finales. Eso es lo que vamos a ver básicamente el día de hoy. Así que bueno, empezando con el mercado, les cuento que estamos viendo una sesión bastante difícil en los mercados accionarios, porque en el fin de semana, como les venía contando Leonor, tuvimos un nuevo reescalamiento de los casos de coronavirus y el tema realmente fue muy preocupante. En Estados Unidos marcamos nuevo máximo de contagios en un solo día, con 88.000 nuevos casos en un solo día. Se espera que en Francia, en algún día de esta semana, pueda llegar este récord a los 100.000 casos. Y pues nada, a nivel mundial en general, en varias economías, en especial en Europa y en América, estamos viendo este tipo de situaciones, lo cual definitivamente nos permite pensar que estamos viviendo la ola 2 del coronavirus y tendremos que ver los gobiernos y las economías cómo responden ante esta amenaza, qué medidas van a tomar, pero definitivamente eso aporta una gran cantidad de incertidumbre al mercado y pues por eso es que estamos cayendo tan fuerte el día de hoy. Como ustedes se pueden acordar, los que nos acompañaron el día jueves en este mismo webinar, estábamos viendo un indicio de rebote alcista basados en esta vela del día jueves, que la mayoría de índices accionarios al menos parecía un martillo o un Dragonfly Doji en el mejor de los casos que le faltaba confirmar. En la gran mayoría de los casos, el día viernes, digamos que tuvimos una confirmación, pero ese tipo de confirmaciones del libro que a los traders con un poquito más de experiencia realmente no nos gustan. Por ejemplo, viendo el caso del Standard Poor's 500, si bien esta vela del viernes de alguna forma nos confirmaba este martillo que formamos por acá, realmente era una vela con bastante indecisión. No se les olvide, los doji siempre son velas de indecisión, por lo cual afortunadamente no utilizamos de una forma muy agresiva para abrir nuevas operaciones. La vela de hoy definitivamente es una vela sumamente diciente, donde está de alguna forma negando cualquier indicio alcista, está negando totalmente ese martillo, mire que se lo está comiendo totalmente y de hecho está entrando en nuestra famosa rotation zone, en esta zona que se hace siempre entre la media móvil de 50 periodos y la media móvil de 200 periodos, dentro de la cual realmente hay mucha incertidumbre. Así que definitivamente con este inicio de semana, estamos esperando que haya un mercado bajista para el resto de la semana, porque además durante el fin de semana volvimos a tener una nueva, digamos que conflicto con respecto a los estímulos monetarios. Definitivamente está casi descartado que vayamos a tener
que vayamos a tener una decisión o que pase la nueva ley de estímulos antes de las elecciones que van a ser el próximo martes, es decir, no mañana, sino de este martes en 8. Y definitivamente eso no ha gustado nada al mercado, sumado con el escalamiento del coronavirus, pues tenemos los ingredientes perfectos para poder estar hablando de un mercado bajista durante la próxima semana. Sin embargo, y como lo venimos hablando hace un poco de tiempo, después de las elecciones esperamos que se normalice esto. Y a no ser que el tema en cuanto a los nuevos contagios del COVID siga muy complicado y siga muy eh, disparado, deberíamos estar esperando un nuevo rebote accionario y ahí sí empezar a buscar los nuevos máximos, ¿vale? Pero eso es lo que estamos viendo para esta semana. Definitivamente del Standard Poor's 500 hay una foto clarísima. Miren algo que me pareció súper interesante y fue la razón por la cual nosotros no decidimos entrar tan fuerte el día viernes y fue porque ustedes saben que las denominadas FANG, que son las acciones, por ejemplo, de Facebook, Amazon, Alphabet, que realmente es Google, Netflix, eh, y Microsoft estaban, digamos que, mostrando de alguna forma una posibilidad de rebote, bien, pero cuando nos vamos al Nasdaq y vemos que el viernes hubo la misma incertidumbre que marcó también como un Dragonfly Doji, pero que faltaba confirmación, eso fue realmente lo que nos faltó y lo que nos permitió no abrir tantas operaciones en largo, aunque como les decía, y para serles totalmente sinceros, sí alcanzamos a abrir un par de operaciones en el mercado que en este momento están perdiendo algo de dinero, pero que esperamos que reaccionen antes de su stop loss. Definitivamente el Nasdaq, que fue el único índice que alcanzó a ponerse positivo en la sesión de hoy, pues está cayendo de una forma bien importante y tendremos que ir viendo cómo prueba la zona más o menos de 10.765, que ha sido su soporte de los últimos 2 meses y medio. Si nos pasamos al Russell, que como ustedes saben es uno de mis índices favoritos últimamente debido a su baja capitalización, definitivamente es el índice más afectado en la jornada de hoy y tiene todo el sentido del mundo. Primero, como veníamos hablando, definitivamente se esfuman las posibilidades de pasar la nueva línea de estímulos esta semana y pues las empresas del Russell iban a ser las más beneficiadas de esa nueva ronda de estímulos, lo cual claramente no le gustó nada al mercado. Y segundo, al ser las compañías más pequeñas, también son las más sensibles a lo que le pueda pasar al consumo en el día a día, por lo cual el escalamiento del COVID también tenía que impactarlo muy fuerte. Miren que está haciendo algo similar, no me malentiendan, es nada simétrico, pero alcanzó a marcar al menos por nivel de precios casi un doble techo que en este momento estaría confirmando y seguramente en el corto plazo la meta para esta semana es la media móvil de 50 periodos que está más o menos por los 1560, aunque la verdad si los demás índices continúan así, vemos gran probabilidad de que se la pueda llevar y de que al menos pueda estar llegando hacia la figura de los 1500, lo cual pues nuevamente le repito, sería la verdad algo muy interesante y me gustaría y estaría siguiéndola muy de cerca para analizar nuevas operaciones de compra. Ahora, algo que también tienen que tener muy en cuenta es que el RSI todavía no sobrepasa el nivel de 50, pero está muy cerca, así que tendremos que ver también cómo rebasa este indicador técnico. Y por último, pues definitivamente el Dow Jones pues, tenía que ser también uno de los índices más afectados en la jornada de hoy. Recuerden que el Dow Jones pues, ha sido el índice más rezagado al menos de los 4 grandes de Estados Unidos. No ha logrado marcar nuevos máximos históricos y efectivamente está cayendo más de un 3%. Estamos acercándonos a la primera zona de halting, es decir, de suspensión de las negociaciones que se hace a los 1000 puntos aproximadamente. Y bueno, tendremos que ir revisando cómo va continuando la sesión. Pero sencillamente esto para nuevamente
reiterarles, para esta semana seguimos estando negativos. Acuérdense que además viene la incertidumbre de las elecciones, pero todo este pullback que estén haciendo las acciones para después de elecciones realmente nos emociona muchísimo, nos tiene muy contentos y sabemos que se pueden generar muy buenas oportunidades ahí. En cuanto al dólar, y ya pasamos un poquito al mercado de Forex, miren que efectivamente respetó bien la zona de soporte que estábamos viendo la semana pasada, que era más o menos en esta zona de 92.70. Sin embargo, hoy no hay todavía una perspectiva, al menos a nivel técnico, clara de lo que pueda hacer el dólar. Definitivamente, la suspensión, digamos que de conversaciones con respecto a los estímulos, pues es un respiro, ¿verdad? Porque va a haber menos cantidad de dólares circulando en la calle, entonces es totalmente normal que el dólar pueda tener un pullback y sería muy interesante si lo volvemos a ver hacia la zona de 93, 93.7, aunque la verdad no sé si le alcance la fuerza para llegar hasta allá, para nuevamente buscar oportunidades de venta. Así que, para resumirles, nuestro view en el dólar americano es levemente alcista, realmente no lo vemos tan claro y estamos esperando sencillamente un buen nivel para volver a abrir cortos en el dólar. En cuanto a los futuros, por ejemplo, de la libra y el euro que estuvimos revisando la semana pasada, realmente no ha pasado nada muy interesante, todavía no ha habido, digamos, alguna noticia fuerte con respecto al Brexit, así que pues eso quería hacer el comentario muy rápido, sabiendo que aquí tengo varios conectados que estuvieron con nosotros el jueves. Esto es lo que está haciendo la libra esterlina, esto es lo que están haciendo los futuros del euro. Si ustedes ven, son velas bastante pequeñas, de bastante indecisión, así que definitivamente aún no tenemos una perspectiva clara en lo que pueda pasar en el mercado europeo de divisas. Yo estaría más bien viendo oportunidades de cobertura en activos como el franco suizo. Vamos a revisar muy rápido los futuros que, aunque han estado fortaleciéndose, están, digamos que probando una zona de resistencia que tendremos que evaluar cómo lo sobrepasan. Y estaría también evaluando oportunidades en el yen japonés. Bien, que esto es la gráfica de los futuros. Miren que igual ha estado con algo de fortaleza en los últimos días, algo de indecisión. Pero bueno, teniendo en cuenta el panorama de incertidumbre que se nos vienen, podrían ser buenas opciones. Después, entrando al mercado de commodities, se viene dando lo que veníamos hablando desde el jueves en el mercado de crudo, donde definitivamente dijimos que este rango se iba a seguir respetando. Y miren lo lindo que fue este trade, porque el jueves estábamos analizando un pullback que les dije me gusta para vender. De hecho, nosotros en Green Forex ya lo habíamos vendido y efectivamente tanto el viernes como en la jornada de hoy ha sido una sesión bien positivas para nosotros, aunque bajista para el crudo, donde ya vamos por el 60% de nuestro take profit. Nuestro take profit es bastante conservador, está más o menos en la zona de 37.3, aunque creemos que puede caer un poquito más o menos hacia la zona de 36.8, y ese take profit definitivamente lo esperamos para esta semana. El oro sí sigue siendo un activo totalmente aburrido. Realmente la emoción que nos había generado hacia los meses de junio y julio, donde había tenido unas subidas bien interesantes, últimamente definitivamente la perdió por completo. Esa es la gráfica que ustedes pueden ver. Si se dan cuenta, llevamos desde hace un poco más de un mes totalmente estancados en un rango muy corto entre los 1877 y los 1930 en el corto plazo, en el muy corto plazo, al menos para esta semana, ya que no están reaccionando con lo que puede pasar con el coronavirus, no vemos que pueda, digamos que reaccionar mucho más, pero definitivamente sería un activo súper interesante para estar revisando y estar pendientes antes, durante y después de las elecciones.
Y por último, criptomonedas y del Bitcoin hablamos la semana pasada, definitivamente estaba teniendo unas subidas impresionantes, ayudó un montón que PayPal anunciara que se iban a admitir compras y ventas con Bitcoin en el año 2021, lo cual pues fue un espaldarazo gigante para la criptomoneda. Sin embargo, pues era normal que llegara a un descanso. Miren el RSI que estaba presentando, donde llegó a estar incluso por encima levemente de la zona de 80, lo cual indicaba una sobrecompra bastante alta. Y aunque los que saben de técnicos y saben de velas, sumado a lo que está pasando en el RSI, les pudiera parecer una oportunidad interesante de corto esa formación que se está generando, realmente nuestra recomendación un poco sería más bien ser pacientes porque en el largo plazo seguimos estando bullish con las criptomonedas y esto puede ser una trampa para todos. Recuerden que las criptomonedas son expertas poniendo ese tipo de trampas. Recuerden que las criptomonedas son activos que se sienten muy cómodos estando en niveles de sobrecompra altos en el RSI y yo he llegado a ver RSIs en 70, en 80, en 90 y siguen subiendo. Así que, como les decía, yo sé que tenemos varias alertas técnicas que nos indican un posible corto y a no ser que ustedes sean expertos haciendo scalping en criptomonedas, que realmente es una disciplina bien complicada, pues yo más bien les recomendaría un poquito de paciencia. Si efectivamente se confirma el corto y baja, pues es espectacular. Preparen sus órdenes de compra porque nuestra visión a largo plazo es que sencillamente va a ser un pullback para seguir subiendo. Y bueno, eso es lo que queríamos hablar un poco de nuestro update de mercado. Ya para terminar, y como les contó Leonor, los invitamos a estar revisando siempre el calendario económico. Es una semana que va a estar marcada principalmente por tres series de eventos. La primera y la principal son los reportes corporativos. Como pueden leer en el artículo semanal que reciben nuestros clientes de Green Forex, en la semana más ocupada en tema de eh, reportes corporativos en Estados Unidos. Van a reportar más o menos unas 167 empresas del Standard Poor's 500. Van a reportar además las empresas tecnológicas, que definitivamente son las más importantes, las que han estado liderando siempre los rebotes y la subida durante el último año y medio. Así que tendremos que estar súper pendientes a cómo van a reportar estas compañías. El segundo dato, tenemos intervención del Banco Central Europeo, un dato bien interesante, más sabiendo todo lo que está pasando con el Brexit. Y el tercer dato en importancia tal vez puede ser la intervención del Banco Central de Canadá, aunque realmente no se esperan mayores sorpresas, ¿vale? Pero muy pendientes, tenemos que estar pendientes de esos tres datos, en especial al reporte de utilidades y seguir monitoreando cómo avanzan los casos de coronavirus. Ahora sí, vamos a entrar en nuestro tema principal y antes de entrar al break, quiero dar una introducción muy rápida a qué es la diversificación. Básicamente, la diversificación es una estrategia de gestión de riesgo que combina una amplia variedad de inversiones dentro de una cartera. Es decir, cuando yo voy a invertir, yo tengo que diversificar mi nivel de riesgo y eso se hace combinando una serie de distintos activos dentro de mi portafolio o dentro de la cartera que yo tengo. Una cartera diversificada contiene la combinación de distintos tipos de activos y vehículos de inversión en un intento nuevamente de limitar la exposición al riesgo. Así que esa es la palabra principal que tienen que tener en mente y es la diversificación de niveles de riesgo. Pero bueno, antes de entrar en profundidad en el tema, ahora sí me gustaría devolverle la palabra y el micrófono a Leonor para que por favor nos comentes de las promociones que tenemos para esta semana que están espectaculares y ya dentro de poco continuamos con el resto del tema.
Muchísimas gracias, Carlos. Les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario, los vamos resolviendo en la sección de preguntas. Y bueno, como decía Carlos, hay que aprender a diversificar para finalmente cumplir con nuestros objetivos en los mercados. Y para, como Carlos, también tener objetivos y llegar a esos objetivos, nosotros ofrecemos lo que son servicios que ayudan a los traders. Si ustedes, por ejemplo, están en el mercado de Forex, como sabemos que muchos de los que nos acompañan aquí hoy tenemos un servicio que seguramente los va a ayudar a mejorar sus ganancias. Este servicio se llama Green Forex y es un servicio que está comandado por el equipo Green Forex, a la cabeza Bob Yashino, trader de Chicago con muchísimos años de experiencia en los mercados y referencia en los medios estadounidenses, y Carlos Guayara, su panelista del día de hoy, estratega del instituto, trader profesional, estudioso de los mercados y que ha dedicado toda su vida profesional a lo que es la selección de señales para los mercados y por supuesto el trading profesional. Y ellos son quienes nos presentan a nosotros el servicio Green Forex, un servicio de calidad superior que ofrecemos a todas aquellas personas que están en el mercado de divisas, en el mercado Forex. Este servicio es muy especial ya que va a hacer que ustedes aprendan cómo las personas, cómo el equipo de profesionales de Green Forex hacen sus operaciones al mismo tiempo que ustedes van a estar mejorando sus ganancias. Y no solo eso, aquellas personas que quieren estar haciendo trading pero no tienen muchísimas horas para dedicarle a lo que serían estar frente al ordenador, aquellas personas que quieren ver cómo mejoran sus ganancias pero por cuestiones de trabajo, de familia o de otras obligaciones no pueden estar todo el día frente al ordenador, un servicio como Green Forex es ideal para ustedes. Es un servicio que les va a brindar entre 3 a 5 trades en el mercado Forex a la semana y se basa en una metodología especial creada por el equipo de Green Forex. En esta metodología se combina lo que es la inteligencia artificial, un análisis fundamental profesional dedicado y realizado 100% por nuestro equipo, y el análisis técnico a mediano plazo. Un equipo de expertos, como les comentaba, todos traders con años de experiencia en los mercados, y van a recibir las señales, lo que serían los datos de los trades que ellos mismos en cada semana están aplicando de forma profesional en sus trades y operaciones. Por lo tanto, van a estar haciendo las mismas operaciones que hacen los grandes profesionales como Bob Yashino y Carlos Guayara en Chicago en el mercado de Forex. Generalmente en estos servicios se van a presentar una explicación del contexto fundamental y la estrategia técnica utilizada. De allí también su función que sea didáctica. Ustedes no solamente van a recibir los datos, sino que van a recibir cómo se llegó a esta conclusión, y por esto, y casi sin darse cuenta, al aplicar cada operación van a ir aprendiendo un poco más. Con cada trade que ustedes reciban van a aprender un poco más sobre la manera en que opera el equipo de profesionales de Green Forex. Además, esta información la van a recibir por correo electrónico y por servicio de mensajería Telegram. Los horarios de operación son horarios muy cómodos, lo que les permite a ustedes aplicar estas operaciones de forma tranquila, relajada y ver sus ganancias. Son trades que pueden durar días o meses y tienen un portafolio muy diversificado, lo que les dan más oportunidades de ganancia. Presenta también un lenguaje simple y entendible y es usado desde traders por traders nuevos en este mundo, por personas que se están iniciando apenas en el mundo de los mercados, hasta por personas que llevan años y años de experiencia. En nuestra última evaluación del servicio Green Forex logramos obtener lo que serían unos 5.554 pips totales. De todos estos, el promedio al mes de pips
es de 555 y con un porcentaje de ganancia del 60.64. Nada mal, especialmente para unos meses tan difíciles como los que estamos viviendo y unas ganancias bastante importantes. De igual forma, en la página web del instituto pueden encontrar la Equity Line, en donde van a revisar operación por operación lo que serían los datos y las ganancias o pérdidas que obtuvo cada operación y cómo llegamos entonces a esos resultados tan satisfactorios de un 60.64% ganadas. Si quieren activar este servicio y lo quieren hacer desde ya, mi invitación es que nos escriban al número que ven en pantalla +34 692 6331 o al correo info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Los números son +34 692 6331 o info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Muy sencillo, nos escriben por allí que quieren iniciar el servicio Green Forex y desde ya el equipo del Instituto Español de la Bolsa se pone en contacto con ustedes para iniciar este servicio que definitivamente va a ganar en los mercados y ustedes van a ser parte de este éxito junto al equipo Green Forex. Además de eso, el día de hoy y desde este momento iniciamos lo que sería la apertura de la línea y el correo para que las 10 personas que soliciten la información de primero van a ingresar a 10 plazas con descuentos especiales. 10 plazas con descuentos especiales para las 10 primeras personas que soliciten la información del servicio Green Forex. Es su oportunidad de ganar en los mercados, es su oportunidad de operar como los mejores con un servicio completamente transparente y llevado por verdaderos profesionales. Nuestros servicios siempre se distinguen por su calidad y sus resultados que están a la vista de todos. Recuerden, 10 primeras personas, 10 plazas con descuento muy especial. Solamente escribir al +34 692 926331 o info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Todos nuestros servicios como este de señales de Green Forex tienen además un servicio de seguimiento y atención al cliente 24/7. Así que si tienen alguna duda de los mercados y ya son parte de nuestros servicios, incluyendo el servicio de Green Forex, saben que pueden hacer una llamada o un correo a la hora que necesiten y por allí siempre los vamos a estar atendiendo. La idea es que cuando ustedes estén operando nunca se sientan solos, siempre tengan ese acompañamiento de los expertos. Y qué mejor que estar operando en divisas de la mano de Bob Yashino y Carlos Guayar. Así que ya saben, empiezan a ganar desde hoy 10 primeras plazas con un descuento especial. +34 692 926331 es el número de teléfono y el correo info@institutoespanolDeLaBolsa.com y desde ya abrimos entonces esas 10 primeras plazas para las 10 primeras personas que nos escriban. Así que bueno, Carlos, aprovechando al máximo entonces ese servicio Green Forex. Así es, Leonor, definitivamente súper invitados. Seguimos manteniendo las buenas estadísticas a pesar de las semanas, a pesar de toda la incertidumbre que hay. La semana pasada nada más una posición nos salvó el mes que veníamos teniendo, que se los había comentado el jueves y logramos cerrar una operación con 320 pips en positivo que prácticamente nos recuperó otras 3 posiciones negativas que habíamos tenido. Y bueno, eso es lo lindo del mercado, eso es lo lindo además de una correcta gestión del riesgo, que a pesar de que no las ganamos todas, con una que ganamos definitivamente podemos compensar varias oportunidades o varias posiciones más. Entonces, no se queden afuera y los invito a que le escriban a Leonor ya mismo y le pregunten y se queden con esas plazas en promoción. Ahora sí, siguiendo con nuestro tema, ya sabiendo que sencillamente diversificar es dividir nuestro portafolio de tal forma que la exposición al riesgo no sea tan alta, hay un término fundamental que tienen que manejar y es la correlación.
La correlación es una medida estadística que mide la relación entre dos o más activos. Sin embargo, normalmente se habla siempre de dos activos, que es muy importante. Cuando es mayor a cero, significa que los activos se mueven directamente proporcionales. Bien, directamente proporcionales. Es decir, que si un activo sube, el otro también está subiendo y cuando baja, el otro también baja. Cuando la correlación es menor a cero, significa que es inversamente proporcional. Es decir, cuando uno sube, el otro baja y cuando el otro baja, el otro está subiendo. Y si es cero o cuando se acerque a niveles cercanos a ceros, significa que no hay una relación. Es decir, realmente no se ha comprobado que estén conectados de alguna forma y puede ser que a veces los dos suban, a veces los dos bajen, a veces estén diferentes y bueno. Ahí realmente no podemos decir mucho. Entonces, nuevamente, mírenlo como una escala, mírenlo como si ustedes estuvieran viendo una línea recta. En la mitad vamos a ubicar el valor de cero y lo que esté en cero y lo que esté cerca a cero, es decir, cuando tengamos una correlación o positiva o negativa, pero muy bajita, vamos a hablar de que no hay relación, o al menos no hay una relación tan clara. Y a medida que nos acerquemos a los extremos, al +1 o al -1, que son, digamos que, las medidas más grandes de correlación, significa que la relación efectivamente está mucho más fuerte y de que efectivamente ahí podemos hacer cosas interesantes. Sin embargo, llevándonos esta teoría, y ustedes saben que nosotros siempre tratamos de llevarnos la teoría a la práctica, quiero enseñarles una herramienta que es sumamente valiosa, que la tienen varias plataformas de trading, y es la función de comparar. Si bien aquí no les da la medida de correlación, aunque también lo pueden agregar como indicador técnico, ustedes aquí en comparar van a poder ver la relación que tienen con alguno de los activos. En este caso, digamos que nos da algunas sugerencias, o si quieren ponerlo por el ticker, pues lo pueden poner. Entonces, por ejemplo, totalmente random, vamos a comparar la relación que han tenido las criptomonedas con el Bitcoin, por ejemplo. Y miren, les va a salir normalmente esto en línea. Lo que yo les recomiendo cuando estén mirando la correlación es que primero escondan cualquier indicador técnico que tenga, que sea en líneas. Es decir, las medias móviles, las bandas de Bollinger y cualquiera de otros para que no se confundan. Y segundo, además, que pongan su gráfica en líneas, porque a veces en velas se pierde un poquito. Bien, entonces miren que aquí es donde podemos ver cómo ha estado más o menos la relación. Y miren que si nos vamos y hacemos zoom muy cercano, definitivamente la correlación ha estado inversamente proporcional porque las acciones han estado, las criptomonedas han estado subiendo fuertemente, mientras que las acciones más bien han tenido un pullback bajista. Y si alejamos un poquito más la gráfica, pues vamos a poder tener una idea de en general cómo se ha venido comprobando. Miren que, por ejemplo, aquí en los meses de febrero a marzo y más o menos hasta por acá en junio, el comportamiento estuvo muy similar, ¿cierto? Miren que unas caídas bien interesantes, después una recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy probable que por acá la correlación haya estado cercana. De hecho, algunas plataformas les miden el coeficiente de correlación, que como les decía ahorita, es esto que nos mide qué tan parecido están haciendo. Entonces, por ejemplo, y nuevamente nos piden con qué lo quieren comparar. Entonces, vamos a agregarle, por ejemplo, con el Standard & Poor's 500 y aceptar. Entonces, claro, ahí nos va a medir el índice de correlación que tenemos con respecto al activo principal, ¿cierto? Recuerden que obviamente además pusimos la gráfica, pero miren que, por ejemplo, esto me encanta. ¿Por qué? Miren que aquí donde yo les estaba diciendo que la correlación estuvo muy alta, efectivamente tuvimos correlación cercana casi al 0.82%, 0.90%. Ven, por lo que les decía, entre más alta sea la correlación, el comportamiento va a ser más similar. Miren, por ejemplo, aquí estuvo súper negativa en noviembre específicamente.
el 21 de noviembre teníamos a las acciones cayendo muy fuerte, a las criptomonedas subiendo muy fuerte y aquí se había perdido totalmente la correlación. Bien, y algunos periodos, como les digo, cerca a cero, donde definitivamente no ha habido una correlación muy clara. Bien, pero bueno, ¿y esto por qué nos interesa para la diversificación? ¿Por qué es la pregunta del millón? Y por ejemplo, en especial la correlación es muy importante ahorita, adelantando un poco a los tips finales. Aquí una recomendación clave es que ustedes no pueden sobrecargar todo su portafolio en la misma dirección. Es decir, aquí cuando la correlación era muy alta, por ejemplo, digamos algo, yo había comprado acciones, digamos que mi portafolio solo tiene estos dos activos y compré Bitcoin también, pues estaba el 100% de mi portafolio dependiendo de una sola relación. Y justo cogí esta caída, así que seguramente acciones y criptomonedas me estopearon. Entonces ahí no había una correcta diversificación. ¿Cuándo es interesante? Cuando está totalmente negativa. ¿Por qué? Porque de esta forma, por ejemplo, yo puedo ir largo en acciones y largo en Bitcoin. En la misma dirección deberíamos entrar cuando está la correlación negativa. ¿Por qué? Porque en alguna de las dos le voy a pegar, ¿cierto? En alguna de las dos voy a acertar. En este caso, pues mi largo en Bitcoin me estuvo dando plata, el de acciones me quitó, pero ahí es donde entra a jugar una correcta gestión del riesgo y del beneficio. Porque si ustedes tienen un stop loss bien posicionado y si su recompensa es mayor al riesgo que están tomando, pues lo que ganaron en Bitcoin debería haberles compensado lo que perdieron en acciones y les debería haber dejado mucho más, que es un poco lo que les contaba que fue lo que nos pasó la semana pasada con esa posición en euro neozelandés. Bien, entonces, estos son el tipo de estudios que se tienen que hacer cuando estamos buscando correlaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, ya lo vimos aquí con el Standard & Poor's 500. Por ejemplo, comparemos ahora el Dow Jones, el dólar index, perdón, con el Standard & Poor's 500. Y miren nuevamente, esta, por ejemplo, es una relación muy interesante de este momento y miren que además ha sido muy estable y eso es otra de las cosas que ustedes tienen que analizar. Porque si yo tengo una gráfica, miren, por ejemplo, este periodo de diciembre a junio del 2019, donde tenía correlación positiva, negativa, positiva, negativa, pues realmente era muy difícil poder diversificar, porque yo pensaba que estaba diversificando y en algún momento dado, ¡pum!, se me revertía esa relación y dejaba de estar diversificado. Pero en cambio, por ejemplo, ahora que llevamos desde mayo, miren, desde mayo con un nivel de relación negativa bien sólido en promedio, aquí hay una correlación muy interesante. Y por ejemplo, si yo estoy comprando acciones, podría comprar dólares y ahí iría, digamos que con un portafolio diversificado, porque seguramente si uno va para arriba, el otro cae. Y si tengo una correcta administración del riesgo, pues al final termino haciendo plata. Bien, así que estos son el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer cuando van a diversificar su portafolio. Ya saben, busquen siempre niveles extremos, busquen que además preferiblemente tengan un periodo anterior que tenga algo de historial, es decir, que la correlación venga siendo estable y no que tengamos lo que veíamos por acá, que para arriba, para abajo, y eso definitivamente no nos está diciendo nada. Así que eso digamos que es lo más importante a la hora de ver cuáles son los activos con los que puedo diversificar. Ahora, pros y contras. Los pros. Primero, reduce el riesgo del portafolio, obviamente es la razón principal. Nos cubre ante volatilidad. Cuando de pronto tenemos mucha volatilidad, el tener un portafolio diversificado nos va a permitir que la volatilidad final del portafolio sea menor. Y además, en el largo plazo, muy importante, y por eso están mayúsculas, nos ofrece retornos altos.
Contras, limita las ganancias. Claro, porque por ejemplo, si yo estaba viendo largo en acciones y me dio por largo en acciones y corto y largo en dólar y el dólar me estopió, pero el largo me dio plata, pues esa estopiada pues me limitó mis ganancias en el corto plazo. Sin embargo, recuerden que es un juego de largo plazo. La otra contra definitivamente consume mucho más tiempo, ¿cierto? Porque entonces en vez de ver nada más un activo, que es el que me gusta, yo tener que sacar el tiempo para ver con qué me puedo cubrir, pues definitivamente me va a requerir más tiempo. Y por último, si estamos abriendo más operaciones, normalmente vamos a incurrir en mayores costos y comisiones por transacción. Sin embargo, a pesar de esto, definitivamente desde Green Forex y desde Intrades les recomendamos muchísimo, muchísimo la diversificación. Ahora, tipos de diversificación que existen en el mercado. Primero, la diversificación por activos. Entonces, un portafolio balanceado debería contener tal vez algo en acciones, tal vez algo en bonos, tal vez algo en forex, tal vez algo en commodities y tal vez algo en criptomonedas. Segundo, región geográfica. Es decir, ustedes de pronto me dicen, no, es que yo tengo un portafolio diversificado porque entonces tengo una acción, por ejemplo, Google, y compré, por ejemplo, dólar yen. Entonces estoy diversificando en dos tipos de activos diferentes. Pero cuando nos vamos a ver, Google depende de Estados Unidos, dólar yen depende de Estados Unidos, pues realmente la diversificación no está tan alta. Por eso también es muy importante, aquí me faltó la A de Asia, perdón, es muy importante también diversificar en región geográfica. También por sector. Es muy importante porque entonces, y esto en especial es para la gente que compra acciones, pues ustedes saben que hay sector industrial, financiero, tecnológico, healthcare, consumo discrecional, consumo básico, y bueno, son 9 u 11 sectores dependiendo de el tipo de sectorización que ustedes estén utilizando. Incluso si ustedes tienen una parte mayor de su portafolio en acciones, porque tal vez es su expertise, es donde más fuertes se sienten, traten al menos de diversificar por sector. También diversifiquen por el nivel de riesgo. Por ejemplo, si yo en mi portafolio tengo criptos, sé que son los activos más especulativos de mayor riesgo, entonces no debería tener todo mi capital ahí. Debería también sumarlo con algo de riesgo moderado, tal vez un tema de commodities o tal vez un tema de acciones, y debería también tener alguna otra parte de mi portafolio en los activos refugio o en los activos con niveles de riesgo muy bajos, como lo pueden llegar a ser, por ejemplo, los bonos o como los pueden llegar a ser algunos activos refugios que ya hemos analizado. Y por último, también por objetivo temporal, porque a pesar de que ustedes sean scalpers o sean day traders o sean swing traders, pues sería ideal tener algunas posiciones para el corto plazo y otras para el largo plazo. Por ejemplo, y eso se hace y se utiliza mucho los traders de acciones. Yo he visto traders de acciones de opciones, perdón, que por ejemplo compran una opción a muy largo plazo en determinada acción. Por ejemplo, ustedes van largos en Apple. Pero, por ejemplo, en semanas como esta, donde tenemos un mercado bajista y donde tenemos, por ejemplo, el reporte de Apple, pues tratan de abrir coberturas de corto plazo. Entonces, ahí es donde se convierte, por ejemplo, un collar o una opción sintética, donde sigo largo en la acción tal vez y en opciones me estoy cubriendo a la baja. Bien, entonces ese tipo de jugadas también pueden ser interesantes para diversificar. Al final, miren, no significa que ustedes tengan que tener todos los tipos de diversificación, por favor. No significa que si no están utilizando todo, pues esté mal. Sencillamente son herramientas. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan acá es la teoría que hay de fondo para, de acuerdo a su operatividad y al portafolio que estén manejando, puedan hacerla lo más interesante posible.
Al final, miren, esto lo dice Ray Dalio, que es el administrador del portafolio de riesgo más importante del mundo. Este señor tiene más de $1 billón bajo administración. Él dice siempre, si hacemos mejores preguntas, obtendremos mejores respuestas. ¿A qué vamos? ¿Cómo podemos diversificar bien? Y miren, este es otro tipo de diversificación. La verdad, yo se lo he escuchado solo a él, pero me llamó muchísimo la atención. Y al final su tesis era, miren, al final, si ustedes se pueden sentir seguros comprando acciones y de pronto tener también algo en dólares y tener de pronto algo en criptomonedas. Pero al final, cuando pasa algo muy malo en la economía, es normal ver que los tres activos vayan a bajar al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde está la diversificación ahí, verdad? Y si nos vamos a marzo, probablemente fue lo que pasó porque acciones, commodities, criptomonedas, dólar bajó, entonces pues podía tener algo de razón. Entonces por eso él recomienda que la diversificación debería tener estos 4 escenarios, donde lo más importante es ver el crecimiento de la economía, del PIB y la inflación. Entonces los escenarios van a ser cuando las dos suben, cuando las dos bajan, cuando la inflación sube pero el crecimiento baja y cuando el crecimiento sube y la inflación es baja. Y según eso, él recomienda invertir así como ven en ese cuadro. Eso literal es de uno de los últimos libros que me leí de teoría de portafolio y me llamó bastante la atención. Cuando ambos suben, deberíamos estar en acciones, bonos empresariales y materias primas, en especial el oro. Cuando ambos bajan, deberíamos estar en bonos del tesoro y en acciones. Cuando el crecimiento baja, pero la inflación sube, deberíamos estar en bonos del tesoro y bonos ajustados a la inflación, TIPS. Y cuando el crecimiento sube, pero la inflación baja, deberíamos estar en materias primas y bonos ajustados a la inflación o TIPS. Bien, así que es algo súper interesante para serles sincero y a mí siempre me gusta enseñar desde mi experiencia. No es algo que yo haya aplicado, aunque de a poco, cada vez que entiendo más la teoría, trato de aplicarlo un poco más, pero pues bueno, eso es sencillamente lo que dice Ray Dalio. Este tipo definitivamente es sumamente brillante, así que se los dejo ahí como recomendación. Por ejemplo, el cálculo que él hace es que las acciones tienen siempre el triple de riesgo de los bonos. Entonces, al final, cuando ustedes piensan tener un portafolio 50-50, es decir, el 50 en bonos y el 50 en acciones, y digamos que no se queden solo ahí, o sea, llévenlo al tipo de activos que ustedes pueden estar tradeando. Acciones puede ser cualquier activo del mercado de renta variable. Puede ser Forex, puede ser commodities, puede ser criptomonedas. Y bonos puede ser cualquier instrumento del mercado de renta fija. Por ejemplo, los bonos, por ejemplo, los depósitos de ahorro, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene un portafolio 50-50, creería que está totalmente diversificado, pero como las acciones o como la renta variable tiene el triple de riesgo que el mercado de renta fija, pues realmente el riesgo que ahí están tomando es de un 95-5. Entonces realmente el portafolio no está tan bien diversificado como ustedes podrían pensar o esperar. Bien, así que definitivamente eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Ahora, para terminar, recomendaciones finales, por favor, no sobrediversifiquen, porque entonces, claro, escucharon este webinar, les gustó y ahora empiezo a ver unos portafolios con 30, 50, 100 trades en simultáneos y miren, tampoco es necesario y tampoco significa que nosotros todo el tiempo tenemos que estar diversificando. Sí es lo recomendable, pero va a haber momentos de tiempo para todo. Segundo, no dejar de perseguir la tendencia o la perspectiva de mercado. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un view alcista en las acciones, pues por más que tenga que diversificar, porque qué tal si caen, entonces por más que tenga que tener algunas acciones en largo y algunas acciones en corto, pues no carguen en la misma proporción su portafolio. ¿Cierto? Lo que yo hago es, ok, tengo una perspectiva alcista, pero tengo que cubrirme de alguna forma a la baja, pues por ejemplo dejo 70 al alza, 30 a la baja, por ejemplo. Esa es una de las herramientas.
Tercero, no cargarse demasiado en una sola dirección. Entonces, para eso existe la diversificación. No quiero verlo 100% de mi portafolio dependiendo de acciones de Estados Unidos, por decir algo. Porque definitivamente nos equivocamos. Tenemos una semana como la que estamos empezando hoy y deberíamos estar muy mal. Siguiente, revisar siempre las unidades y los montos invertidos. Miren, esto es importantísimo, importantísimo. Recuerden que si ustedes van a diversificar entre diferentes tipos de activos, muy probablemente tengan un apalancamiento distinto, tengan unas unidades distintas. Entonces, revisen que las unidades y el apalancamiento que vayan a utilizar sea proporcional. Es decir, por ejemplo, si yo voy a comprar una unidad en oro y una unidad en petróleo, un movimiento de un punto porcentual me va a quitar y a dar diferente monto de dinero. Entonces yo ahí debería ajustar y jugar con el apalancamiento para realizar una correcta diversificación. Y por último, para terminar ya, recuerden nuevamente, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No les preocupe y no les importe perder algo diversificando, porque seguramente van a tener que perder y van a decir, Carlos, ¿pero por qué? Porque acuérdense que es una carrera de resistencia, de largo plazo. En esas coberturas que pierdan plata en alguna semana, los van a salvar y a largo plazo al final van a tener un portafolio mucho más rentable. Así que bueno, eso era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Nuevamente, Carlos Guayara, les dejo mis redes sociales para que me sigan y me pregunten cualquier cosa que ustedes necesiten. También están, como siempre, los datos del Instituto Español de la Bolsa. Cuéntame, Leonor. Por aquí te tenemos una pregunta que nos acaba de llegar de Francesco. Los bonos dan rendimiento negativo, ¿quién los va a comprar? Nadie claramente, a no ser que sean bonos de mercado emergentes con riesgo a algo. Yo prefiero invertir en acciones de grandes compañías o títulos de sector farma. Está perfecto, o sea, si ese es el view de mercado que tiene Francesco, pues está perfecto, o sea, al final lo que queremos dejarles aquí claro es que hay que diversificar, sin embargo, y aunque de acuerdo con él, debido a las decisiones que están tomando todos los bancos centrales de bajar las tasas de interés que influyen directamente en los bonos, por lo cual los bonos han estado teniendo un comportamiento negativo, esto no va a durar para siempre. Y va a haber algún momento en el que los bonos van a rebotar. Así que, nuevamente, como les digo, es sencillamente un tema de que sepan que tienen que diversificar, de que sepan cómo hacerlo y de que estén siempre pendientes de todo ese tipo de opciones. También invitamos a Francesco entonces al webinar del día miércoles, donde vamos a estar hablando de inversiones en lo que sería acciones, compañías. Vamos a ver entonces que me gustaría escuchar sus opiniones también en ese webinar especial. Así es, Leonor. Así que bueno, eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias, Leonor e Instituto Español de la Bolsa, nuevamente por esta invitación. Para mí ha sido un gusto acompañarlos y nos vemos la próxima semana. Te dejo para que te despidas, Leonor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes. Les envío por allí el link para el webinar del miércoles, webinar especial por primera vez, Daniel Lavecchia explicando su método que funciona, su metodología para acciones, para también materia prima y para divisas. De verdad va a estar espectacular ese webinar, así que no se lo pierdan. Les envío el link. Inscríbanse desde ya para no quedarse por fuera y las 10 plazas con descuento si quieren acceder al servicio Green Forex, el equipo de Green Forex comandado por Carlos Guayara y Bob Yashino. No dejen de perderse ese descuento especial de 10 plazas y lo único que tienen que hacer es escribir al más 34692926331 o info@institutoespanoldeLabolsa.com. Mi nombre es Leonor Rocot. Para mí siempre es un placer acompañarlos cada semana. No se olviden de estar revisando nuestra página web. También nos pueden revisar nuestro contenido en las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. También estamos por allí. Y los espero este miércoles, entonces, el miércoles 28, por primera vez con Daniel Lavecchia.
Nos vestimos de lujo este miércoles entonces para recibir a Daniel y esperamos que ustedes nos acompañen. Como siempre, un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y será entonces hasta el miércoles. Feliz noche.